La ciencia ficción ha tenido un impacto sumamente importante en la cultura popular. No solo ha expandido la imaginación de las personas y les ha permitido soñar con posibilidades prácticamente imposibles y mundos imaginarios, sino que también ha inspirado a científicos e inventores a desarrollar nuevas tecnologías y dispositivos que antes parecían imposibles. Pero la ciencia ficción también ha abordado temas sociales y políticos controvertidos y también ha ayudado a cambiar la percepción de la sociedad sobre ellos. Además, suele abordar preguntas fundamentales sobre la existencia humana, sobre la naturaleza de la realidad y nos hace cuestionarnos y de esta manera también evolucionar. Bueno, vamos a hablar de la ciencia ficción, desde Mary Shelley hasta las distopías literarias. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Esta fue una presentación muy importante, Carlos. Muy seria. Muy seria. Bueno, ustedes nos tienen que ver, estamos grabando en nuestra cocina totalmente a oscuras porque cayó un chaparrón tan grande. Que nos quedamos sin luz. Exactamente, y te voy a decir una cosa, este chaparrón cae en cualquier parte, cae en Suiza y también tumba la luz. Sí, una lluvia fuerte, que de hecho sigue lloviendo, pero aquí estamos. Aunque yo te digo algo, el ambiente es propicio para este tema que vamos a abordar. Como ya les dijimos al inicio, hoy vamos a hablarles de ciencia ficción. De hecho, yo puedo imaginarme a los que estaban en ese castillo cuando Mary Shelley Se inspiró para escribir Frankenstein. Probablemente estaban hablando así con una velita así chiquitita como esa que está ahí. Exactamente. Vamos a hablar desde Mary Shelley hasta las distopías literarias. La ciencia ficción, pues bueno, es muy amplia. Sí, de hecho, yo creo, o sea, si esto gusta, vamos a tener que hacer una segunda parte. Eso lo decidirán nuestros oyentes. Sí, pues aquí lo que estamos hablando es los inicios de la ciencia ficción y prácticamente cortamos en... Mitad del siglo XX, sí, más o menos. Un poquito cortamos en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que El Mundo Feliz de Aldous Huxley lo escribió en el 48, ¿no? Pero vamos poco a poco, vamos, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Ahora vamos a primero agradecerle a nuestro aliado comercial WeConnect, que por cierto... Ahí no se va la luz. Ahí no se va la luz. Si tuviéramos WeConnect no estaríamos así, con este ambiente tan lúgubre. WeConnect es el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo. Síganlos en @WeConnect_BE y @WeConnect_DO. En Caracas están en el Centro Lido, piso 12, ¿no? Sí, piso 12, la torre A del Centro Lido, pero también están en el piso 4 y a eso iba. Resulta que en pocos días vamos a estar en la inauguración de la sala de podcast de WeConnect. Está en el piso 4. Sí, luego les vamos a dar esa información a través de las redes para que quienes estén en Caracas y quieran acercarse por allá, pues puedan pasar. Vamos a estar ahí, Capo y yo. Seguramente vamos a hacer algún live o algo desde ese espacio para que además puedan conocer los que están afuera de que tanto les hablamos de WeConnect. Sí, por el otro lado tú tienes Santo Domingo, en el Blue Mall. Que es una belleza. El que no conoce el Blue Mall no tiene No ni está idea de en lo que nada. estamos hablando, ¿no? El Blue Mall es un centro comercial Tope de línea. Tope de línea, sí, todas Es una belleza. las megatiendas de marca. Está el hotel, un importante hotel, una cadena de hoteles que no voy a decir el nombre porque no nos han pagado. Si nos pagan, lo nombro. Sí, que nos paguen ratas. Vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma donde ustedes se suscriben y desde $3 mensuales se convierten en mecenas. No se imaginan cómo nos divertimos con los mecenas. ¿Por Sí, qué? señor. Porque nosotros tenemos un chat. El chat muy importante. El chat muy importante con los mecenas. Y estamos todos los días Constantemente hablando tonterías. De hecho, y no es nada más ellos con nosotros, sino que es un club. Ellos hablan entre ellos, a veces nosotros estamos ocupados y los mecenas ya se han hecho amigos. Saludos a nuestros 25 mecenas ya, al final del episodio los vamos a nombrar, pero si usted quiere formar parte de este selecto grupo de mecenas, muy importante, suscríbase a patreon.com, eso es patreon.com/cosas muy importantes, y a cualquiera de nuestros planes no solo nos apoyan si les gusta nuestros episodios, sino que además pueden recibir pues un trato privilegiado. Exactamente. Ahora sí. Ñoñología. ¿Qué es la ciencia ficción, Daniela? La ciencia ficción es un género literario y cinematográfico que se caracteriza por tratar temas relacionados, por supuesto, con la ciencia, con la tecnología y el futuro. Se trata de imaginar mundos y situaciones que realmente no existen. Sí, fíjate, ¿cómo ustedes pueden diferenciar la fantasía de la ciencia ficción? Si aparece un dios, O algo sobrenatural. una deidad o algo sobrenatural,
no es ciencia ficción. Es solo ficción Es o solo fantasía. ficción. O sea, que la situación en la que estás envuelto en esa historia, en la que transcurre esa historia, tiene que ser creíble hasta cierto punto. Tiene que ser Plausible, posible, plausible. Ujú, sí. De hecho, Isaac Asimov tiene una definición bien interesante acerca de la ciencia ficción. Él la define como la rama de la literatura que trata sobre la reacción de los seres humanos a los cambios en ciencia y en la tecnología. Realmente esa es una de las más acertadas. Sí, es la muy Asimov. acertada. Ahora, ¿quién acuñó el término? ¿Desde cuándo existe este término de ciencia ficción? Bueno, esto es del siglo XX. Sí, este fue un editor realmente eran unas revistas. El editor se llamaba Hugo Gernsback, quien fundó una revista que se llamaba Amazing Stories. Yo no sé si ustedes se recuerdan, porque fíjense, los oyentes más jóvenes probablemente no sepan lo que son las revistas. ¿En revistas en físico? Revistas en físico, porque ¿cómo nos Bueno, sí divertíamos? deben saber. Lo que no deben saber es lo que se sentía tener una revista coleccionable de una Claro, pero es que estilo, una cosa que te gustara. ¿qué es lo que ven? Ven de repente una Time, una People. Pero yo, por ejemplo, era fanático de la mecánica popular. Eso, ok. Y la mecánica popular estaba muy, muy, muy ligada a la ciencia ficción. Ajá. Porque si bien te mostraban el carro que acababa de sacar la Ford o la Ferrari, o la tecnología detrás de la Fórmula 1 o de los barcos, muchas veces te decía cuál iba a ser el futuro de los viajes espaciales. Claro, Y tocaba abordar esos temas. Exactamente, este tipo de revistas tenían eso, pero aparte habían historias. Exacto. Este señor utiliza por primera vez el término ciencia ficción, aunque realmente él lo bautiza con otro nombre. Él lo bautiza originalmente Science-fiction. como Science-fiction. Él funda esta revista Amazing Stories en 1926. Definitivamente no era muy bueno en el mercadeo. No. De science-fiction no Pero funciona. tuvo mucha suerte porque él acuña el término science fiction para definir este género literario. Eventualmente pierde los derechos sobre el nombre. Y en Sí, 1929... a él le compran Ajá. de manera hostil La Amazing Stories. la revista. Con nombre y todo. Sí, los accionistas que él tenía le compran la revista, lo dejan sin revista, él forma otra revista. Exacto, la Wonder Stories. Y aquí, él como se encontró que ya no podía usar el science fiction, Comenzó a usar ciencia ficción. fiction, exactamente. Y por supuesto el nombre science fiction nunca se popularizó y se consideró un término anticuado y poco atractivo. Entonces, en su lugar, el término ciencia ficción, science fiction, pasó a convertirse en ese estándar para describir el género que, bueno, ampliamente conocemos hoy en día, ¿no? Por cierto, los premios a la mejor obra de ciencia ficción del año, no sé qué cosa, se llaman los premios Hugo. Exactamente, Y es por este este señor. Aunque es curioso porque H.G. Wells era Hugo también. Claro, entonces hay personas que creen que el premio Hugo es por Por Wells, H. Wells. pero no, es por Hugo Gernsback, que es este señor que funda por primera vez estas revistas y es el que acuña el término ciencia ficción. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque la ciencia ficción nace en Europa. O sea, realmente los primeros exponentes son Mary Shelley y Julio Verne. Claro, pero ahorita no te adelantes. No me te adelanto, adelantes. pero ya vamos a hablar de ellos en su momento. Pero el que acuña el término lo acuña en Estados Unidos. Exactamente, pero fíjate, este señor, al igual que la definición que da Asimov más adelante, parte de que el género debe tener un disparador tecnológico, científico, que sea plausible. Entonces, así es como bien lo decías tú, las historias de fantasía, que aunque puedan estar desarrollándose en entornos futuristas o espaciales, estilo Star Wars, Pero es que Star Wars no es ciencia ficción. no entran dentro de la categoría de ciencia Star Wars es el Señor de los Anillos con naves. Es fantasía. Exacto, es fantasía. Entonces, fíjense, tiene que tener ese elemento plausible para que sea considerado ciencia ficción. Ahora, Alien, si hablamos... Alien, por ejemplo, es ciencia ficción. Alien es ciencia ficción, exactamente. Exacto. Tú tienes una nave que se ve realista, una criatura que encuentras en un planeta y puede ser plausible realmente que Sí. haya algo así. Y realmente no hay una deidad,
no hay fuerzas sobrenaturales, es una obra de ciencia ficción. Exactamente. Ahora, si vamos a los orígenes, ustedes se van a quedar locos, porque yo me quedé loca. Yo no sabía que habían cosas tan antiguas que pudiesen ser la base de la ciencia ficción. Desde la antigua Grecia y Roma, donde se escribieron historias y mitos que contenían elementos de ciencia ficción, pero nosotros conocemos, o sea, esa ciencia ficción que conocemos nosotros arranca realmente es con Mary Shelley, con la grandiosa Frankenstein, y De la Tierra a la Luna de Julio Verne vienen siendo como esos dos Sí, libros son los puntos base. de partida. Pero si nos vamos al siglo II, hay uno que se llama Viaje a la Luna, de un autor que se llamaba Luciano de Samosata. Este libro es considerado una de las primeras obras de ficción porque presenta un viaje imaginario a la Luna. Es una cosa súper loca. Sí, fue escrito 150 años después de Cristo y habla de un grupo de navegantes que tras pasar las columnas de Heracles, que es donde se creía que acababa el mundo en aquel entonces, fueron arrastrados por una tormenta que los lleva hasta la Luna, en donde se encuentran con habitantes lunares. Y bueno, básicamente... Entonces, y hay una guerra interplanetaria contra el Rey Sol. Todo esto, señores, hace más de 1800 años, una locura. Este libro es muy interesante por varias razones, porque es una de las primeras obras de ficción que presenta un viaje imaginario al espacio, por lo menos la primera de la que se tiene registro. Aunque la obra no se basa en ciencia real, obviamente, pues muestra una muy temprana fascinación del hombre hacia el espacio y las posibilidades de viajar a otros mundos, ¿no? sí, dentro de estos relatos de ciencia ficción tempranos, tenemos también Las Mil y Una Noches. Como que todos sabemos, es la historia de Sherezade, Sí. que es raptada por ¿cómo es que se le dice a los reyes de allá? Un sultán. Un sultán muy maluco que tenía la costumbre de matar a las esposas después de la primera noche. Pero Sherezade decide echarle un cuento y siempre lo dejaba por la mitad. Siempre le decía, mañana lo termino. Mañana lo termino, y pasó mil noches Claro. hasta que el sultán se enamora de ella y le perdona la vida. Exacto. Entonces eso es considerado como una ciencia ficción temprana, ¿no? Claro, porque además en esta colección de historias se incluyen cuentos muy populares, conocidos por todos, y a menudo todas estas historias contienen elementos fantásticos y sobrenaturales, ¿no? Pero también está uno que se llama El cortador de bambú, que es una historia japonesa muy antigua del siglo X. Esta historia es loquísima porque es de un anciano, un viejito que está cortando bambú y descubre una princesa miniatura en el interior de un tallo de bambú. Y junto a su esposa la crían a esta princesita chiquitita dentro del bambú y la ven crecer y convertirse en una hermosa mujer. Ella es cortejada por varios hombres, pero se niega a casarse con ellos debido a ese origen como divino. Y finalmente la princesa debe regresar al cielo dejando atrás a su familia adoptiva y a su enamorado. Es una historia muy antigua de la literatura japonesa, tiene un tema recurrente en lo que es la cultura japonesa. Y ha sido adaptada a diferentes medios, ¿no? Y es considerada pues como una pionera en estas historias de fantasía. Después tú tienes en 1516 Tomás Moro y su Utopía, y él básicamente es de los primeros en los que piensa imaginarse un futuro en donde cosas maravillosas pueden suceder. Claro, esos futuros idílicos. Recordemos que la ciencia ficción tú tienes la utopía y la distopía. Eso es muy importante. La utopía es ese futuro brillante y bello y precioso, y la distopía es Venezuela. Y Corea del Norte, claro. Y Corea del Norte, exactamente. Mira, por cierto, hay un centro comercial en Caracas que en estos días hablaba con una amiga de cómo lo describes, porque es un centro comercial que se empezó a construir con mucha pomposidad. Sí, muy ostentoso, y quedó como a medio camino, ¿no? Y ya inauguraron algunas tiendas, y hay unas tiendas muy bellas y todo muy precioso, pero al lado hay una tienda cerrada en ruinas que no la han inaugurado, ni siquiera la han vendido. Y es muy loco porque es como si tú casaras Miami con Corea del Norte. Exacto, es un parque temático de Corea del Norte. Ahora bien, volviendo a la ciencia ficción. Relatos también como La Nueva Atlántida de Francis Bacon de 1626. Aquí también se describen mundos de otros mundos, por decirlo así.
Somnium de Johannes Kepler, el mismo de, ¿saben? El de los movimientos de los planetas en torno al Sol, Sí. el del Kepler, pues. Carl Sagan dice que esta es la verdadera primera historia de ciencia ficción. Exactamente, según el punto de vista de Carl Sagan, esta es la primera. ¿De qué trata este? Fíjense, no sé, ¿de qué va la novela de Somnium? Es un viaje a la luna. Un viaje a la luna, ¿no? Sí. Con teletransportación y cosas así. Es realmente algo que está bastante adelantado a la época. 1634, qué barbaridad. Sí, un poquito después tú tienes a Cyrano de Bergerac, en donde se describe a la primera persona que viaja al sol. Sí, en el retrato del otro mundo. En 1666 una mujer, Margaret Cavendish, la duquesa de Newcastle, publica un libro que se llama El mundo ardiente, que es una historia que nos lleva también a un mundo alternativo que se accedía a través del Polo Norte. Fíjate que el peso de las mujeres en la ciencia ficción antigua no se detiene con ellas, porque también estaba en plena ilustración la francesa Marianne Robert, que contaba El nuevo mentor, otro viaje por el sistema solar. Esta es otra historia también que narra viajes a otros mundos. O sea, había curiosidad y había intención. Y se tienen que agarrar los pantalones, porque realmente la inventora, la verdadera inventora de la ciencia ficción es una mujer, es Mary Shelley. Sí, vamos de una vez a hablar entonces de la llegada de Mary Shelley y cómo cambia el mundo. Esto es en el siglo XIX, 1818, cuando ella publica la maravillosa novela Frankenstein. Sí, yo creo que nosotros hemos hablado de esa maravillosa velada que tuvieron Mary Shelley. Estaba el poeta Byron. Estaba con su esposo también. Byron estaba echándole los perros a la media hermana de Mary Shelley, ¿no? No estaba Bram Stoker. Ahí, ¿no? En esa reunión. Creo que estaba Bram Stoker. Bueno, no sé, yo no, esa parte no la leí. El hecho es que esta reunión de intelectuales desembocó en todos ellos echándose cuentos a la luz de la luna, y se dice que Mary Shelley tuvo un sueño. Ajá. Un sueño en el cual se imaginaba a este Prometeo, o sea, a un ser creado por el hombre, en el cual el hombre era el que le daba la vida. Sí. Y ella quedó esta criatura monstruosa. Quedó muy perturbada por esta historia y terminó escribiendo Frankenstein. Exacto. Que básicamente es considerada la primera novela de ciencia ficción. Exactamente. Esta es la primera historia escrita de ciencia ficción pura. Porque en Frankenstein la ciencia actúa como punto fundamental para conseguir el resultado de la historia, ¿no? Y es que este médico loco, a través de la electricidad y de juntando partes de cuerpo, logra crear esta criatura. Sí, está el tema, fíjese. Debate moral, ¿no? Sí, antes de llegar a Mary Shelley, cualquier historia de terror pasaba por un asunto divino, una deidad, fantasmas, espíritus, demonios, etc. Y Frankenstein realmente es un ser creado por el hombre. Exacto. Un monstruo creado por el hombre. Y por supuesto que entra este debate fuerte, este debate moral que te decía, porque el hombre pudiendo emular a Dios, ¿no? Creando vida, aplicando la tecnología. Y la ciencia es una cosa bastante adelantada para su época. 1818 fue que publicó Mary Shelley este libro, y con esto sienta las bases para todo lo que viene después. Por cierto, Bram Stoker y Mary Shelley, creo que ambos libros son epistolares. Drácula. Son cartas. Sí, Frankenstein es el de Mary Shelley, es epistolar. Creo que Bram Stoker, fíjate que yo no he leído Bram Stoker, el Drácula de Bram Stoker, y creo que ambos son epistolares. Ahora fíjate, están de moda. La vida de Mary Shelley es súper interesante porque fue una mujer a la que le pasó de todo. Sí. ¿Sabes que ella cargaba el corazón del marido? No, pero literal. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tenía Mary Shelley, por cierto, ella se empata con un tipo casado. Ah, sí. Y tienen su primera relación
en un cementerio. Ella era bien oscura, ¿viste? Ella era gótica total. Sí, O señor. sea, lo único que le faltaba era My Chemical Romance. Esta era gótica de verdad. Esta no era pose. Bueno, pero es que era... Era hija de Mary Wollstonecraft, que era una de las grandes pioneras de toda de los derechos de la mujer. Fue la que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. De ella hemos hablado en otros episodios. O sea, pero vamos a estar muy Mary claros. Shelley era súper interesante. Mary Shelley frente a la mamá era una niña tranquila. Sí, exacto. La mamá pero, era más intensa todavía. pues la mamá le deja el pelero en un momento determinado y la Sí. termina de criar al papá. William Godwin, él era el papá de Mary Shelley, y bueno, él le da una buena educación a su hija. Sí, pero siempre endeudado. Sí, sí, sé lo que se siente, William, todo por los hijos, William. Ahora bien, la CODEA dentro de los intelectuales de la época, y entre estos intelectuales está Percy Bysshe Shelley, que era un joven escritor que pues se enamora Y que de como Mary. le estábamos diciendo, estaba casado. Ajá. Se lleva a Mary Shelley de paseo por el cementerio. Vente, mi amor, vamos a dar una vuelta. Sí, señor. Mary Shelley queda embarazada. Pierde el hijo. Ay, sí, todo trágico. En un momento determinado escapan de Inglaterra, Sí. se van a vivir, creo que era a Noruega o a Suecia. A Suiza. A Suiza. Se van a vivir a Suiza. Vamos a recordar que además Europa devastada por las guerras napoleónicas. Digamos que todo este fue el caldo de cultivo para que en la mente de Mary empezaran a nacer los monstruos que fueron a los que fue dándole forma más adelante. De hecho, una era aquí echando chismes, porque esto es para echar chisme. Mary Shelley Chismoso. cuando se escapa con el marido, se escapa con la media hermana. Ah, sí. Y ellos llegan a un punto que tenían como una relación abierta los tres. Ay, súper loco, sí. Sí, totalmente. Sí. De hecho, gracias a la media hermana es que ella termina en este castillo con el poeta Byron, que era el que le estaba tirando los perros a la hermana. Exactamente. ¿Sabes que eso está bien recreado en una película que La vimos. protagoniza el Fanning? Sí, nosotros Sobre lo la vimos. vida de Mary Shelley. Toda esa parte de la del castillo, Lord Byron, todo eso está muy bien recreado. Pero bueno, a Mary Shelley, durante los años que vivió en Inglaterra, escribió todo tipo de obras. Escribió novelas históricas, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas. Pero bueno, todos la recordamos obviamente principalmente por La Gran Frankenstein. Tras su muerte, solo uno de sus libros es el que realmente permanece en la memoria Sí, colectiva. o sea, pero vamos a estar claros. Es mejor tener Frankenstein que tener toda la bibliografía de Pablo Coelho. Pobre Coelho, O sea, chico. todo lo que ha escrito Coelho no llega a Frankenstein, sobre todo porque Frankenstein no había nada parecido. Nada parecido, nada parecido. Bueno, Mary perdió varios hijos, luego cuando muere el marido, también tiene una vida súper trágica después. O sea, ella era una tipa bien oscura, pero era oscura de verdad. Andaba con el corazón del marido. Sí, ella tenía el corazón del marido en un cofre, Dios mío. disecado. Pedazo de loca. Si Ahora, eso no es ser dark. Ajá, Fíjate. pero es inevitable saltar a un personaje que estaba del otro lado del charco haciendo cosas increíbles, y aunque lo recordamos principalmente por sus historias de terror, este señor es otro de los padres de la escribió ciencia varias ficción. obras que se consideran de ciencia ficción. Edgar Allan Poe. Nevermore. Edgar Allan Poe uno lo recuerda principalmente por las historias de terror, pero Edgar Allan Poe tenía una particularidad, y El es que cuervo, el péndulo. sí. ¿Qué pasaba con él? ¿Qué hacía Allan Poe que dejaba a la gente como tan confundida? Él escribía las cosas haciéndote creer que eran reales. Él trabajó mucho tiempo en prensa y era el rey de la fake news. Exacto. A él le encantaba inventar un cuento para salir en primera plana. De hecho, creo que lo votaron varias veces por esa vaina, porque Sí. el Sí, tipo sí. tenía esa... Él se inventó un viaje en globo alrededor del mundo y lo narró con una precisión que todo el mundo creyó que eso había pasado y era un cuento chino. Él tenía una habilidad narrativa maravillosa y se dice que es uno de los pioneros de la ciencia ficción porque tiene historias como la narración de Arthur Gordon Pym, donde cuenta la historia de estos marineros que se lanzan en una expedición y luego de varias extrañas circunstancias, pues
naufragan y se comen a un Richard Parker, ¿te acuerdas? Sí. Que a su vez se considera que este libro inspira a la novela de la vida de Pi. Exacto. Y que casualmente hay un naufragio que sucedió y se comieron a Richard Parker. Exacto, y que de hecho... Lección, lo volvimos a decir, sí, si te señor, llamas lo Richard decimos en todos los Parker, episodios. no te montes en un barco. Exacto. En fin, el hecho es que Allan Poe tiene varias historias que coquetean con la ciencia ficción. El Pozo y el péndulo, por ejemplo, en 1842. Aunque es considerada principalmente una historia de terror, este incluye elementos de ciencia ficción como la descripción de un dispositivo mecánico que utiliza la energía solar para enfocar un rayo de luz con fines destructivos. O sea, si esto no es ciencia ficción, ¿qué es? Después tienes el coloquio de los monos y una, Ajá. que es un cuento corto que cuenta la historia de un hombre que se encuentra con un grupo de monos parlantes. Ajá. Y tiene una discusión filosófica con ellos. Como el corto que vimos de David Lynch hablando con el mono. Exactamente. La historia incluye elementos de fantasía, ciencia ficción y plantea preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia y la comunicación. Está La máquina del Dr. Tarr y el profesor Feder. Este es un cuento satírico que cuenta la historia de un hombre que visita un hospital psiquiátrico que está dirigido por los pacientes. ¿Ves tú qué genialidad? La historia incluye elementos de ciencia ficción como Eso la parece descripción... algo de García Márquez. Sí, este también incluye elementos de ciencia ficción porque aquí también hay unos dispositivos mecánicos que se utilizan para controlar a los pacientes y esto fue escrito en 1845. Entonces, la importancia de Allan Poe dentro de la ciencia ficción está ahí y aunque lo recordemos principalmente por su cuervo, su gato negro, su corazón delator, etc., él tiene un granito, le aportó un granito a la construcción de esto, ¿no? Pero yo creo que mi favorito, y probablemente el tuyo también, Fue el primer libro que yo leí. Julio Verne. Julio Verne. Aparte comparte fecha de cumpleaños con nuestro hijo mayor y a mí eso siempre me ha parecido que tiene un toque mágico. Tú sabes que a mí me encanta de Julio Verne, así como Mary Shelley y el mismo Poe tuvieron una vida bastante oscura y trágica. Julio Verne tuvo la mejor vida que ha podido tener alguien. Sí, él era como el Monet de la literatura. Él nació rico, se graduó de abogado, se puso a escribir, se hizo 3 veces más rico y murió viejito y feliz. O sea, este hombre no tuvo un problema en su vida. Bueno, tampoco sabemos, capaz que sí tenía cosas que lo Ay, mortificaban. Daniela, por Dios, ni en los cuadros que la gente sale seria, él sale serio. Eso es verdad. Bueno, de hecho, si yo lo puedo comparar con alguien, lo comparo con Monet. Porque sabes que Monet, él se ganó la lotería, y es literal, él se ganó la lotería y pudo vivir millonario pintando flores y paisajes y laguitos el resto de su vida. Por eso es que sus cuadros son tan alegres. Bellos y tan buena vibra, porque los escribió un tipo que se había ganado la lotería. Pero bueno, Julio Verne, este señor nació el mismo día que nuestro amado Mateo, el 8 de febrero. Él nació en Nantes, francés. Por cierto, mucha gente Jules. se le olvida que Julio Verne es francés. Exacto. Como les dijimos, nació en una familia muy acomodada. Sí. Él estudió Derecho. Sí. Le gustaba escribir desde pequeño. Recolectaba artículos científicos en los periódicos, tenía una fascinación por la ciencia, era un tipo curioso. Claro, pero este hombre, yo no sé si él era nada más un escritor, pero realmente fue un visionario. O sea, entre las cosas que él predijo. Sí, porque se habla de las predicciones de Julio Verne. Y es porque él escribió temas científicos con una precisión de alguien que era un verdadero conocedor del área. Bueno, quizás vamos a recordarles a la gente qué libros importantes escribió. Mi primer libro, el primer libro que yo leí fue 20.000 leguas de viaje submarino. En 20.000 leguas de viaje submarino estamos hablando de un grupo de personas que van en un barco. El barco se hunde y los rescata un submarino. Un submarino que es tripulado por este famoso Capitán Nemo. Exactamente. Bueno, estamos hablando que este señor escribió esto a mediados del siglo XIX y el Nautilus era básicamente un submarino atómico. Exacto. Ni siquiera eléctrico.
sea, era un submarino eléctrico, pero cuando él hace la explicación es prácticamente un submarino nuclear. Mira, sabes que tú estabas comentando algo acerca de la vida perfecta de Julio Verne. Y yo digo, no, esto no puede ser así. Y yo escudriñé y efectivamente conseguí un problema. Sabes que el papá de Julio Verne no estaba contento con que él le diera por ponerse a escribir sonetos y textos dramáticos, que fue lo que él empezó a escribir a los 20 años. Él había conocido a Alexander Dumas y esta había El de sido los tres mosqueteros. sí, señor, y esta había sido una de sus principales influencias. Y este señor lo ayudó a difundir muchos de estos escritos. Entonces el papá se molesta con él y le dice, yo quiero que tú te olvides de la literatura y ejerza Ejerza como abogado. Gracias, me costó arrancar como abogado. Y a partir de ese momento el papá le corta el beneficio económico, le dice, se te acabaron los reales, Jules, ponte a trabajar. Entonces él empezó a atravesar ciertos problemas para subsistir, entonces se puso a dictar clases y aquí, desempeñó diversos oficios para poder mantenerse, pero siguió escribiendo y fue en 1850 cuando él publica sus primeras obras y gracias a la ayuda que le dio Alexander Dumas. Pero fue en 1859 cuando realmente él la pega con la edición de una serie que se llamaba Viajes Extraordinarios, donde destacaban 5 semanas en globo y la vuelta al mundo en 80 días. Nada más y nada menos. Sí, señor. Recordemos, y esto fue un disparo para la carrera de Julio Verne. Sí, bueno, se convirtió en un bestseller. Aquí no necesitó la plata del papá. Recordemos que hay una película que significó el peor desaire que llevó Mario Moreno Cantinflas. Y es que La Vuelta al Mundo en 80 días se hizo una película de Hollywood muy importante y el papel de Papadou, que es el sidekick del protagonista, no recuerdo mucho cómo se llamaba, sí, lo hizo Cantinflas. Y él pensó que a raíz de esto se le iba a abrir las puertas de Hollywood y no fue así. No fue así. Y bueno, y Cantinflas era un tipo con un carácter bien particular. De él hablamos Cantinflas era malo. En Historia Incómoda. Era malo y pichirre. Era malo y pichirre. ¿Usted no sabe lo que es pichirre? Pichirre es alguien amarreta, como le dicen en el sur. Miserable. Miserable, egoísta, avaro, tacaño. Sí. Ahora, entre las obras más importantes... De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna. Uf. O sea, La Vuelta al Mundo en 80 días. Claro, pero de la Tierra a la Luna, este señor se inventó que las personas que iban a viajar a la Luna iban a arrancar desde Cabo Cañaveral. Esto es impresionante. Hay gente que habla de que no, él predijo. Otros que dicen no es predicción, es simplemente que había una precisión científica impresionante e inspiró a los científicos modernos Él se puso a estudiar en el Ecuador y dice que el punto más cercano para poder salir a la atmósfera tenía que estar cerca del Ecuador, pero escogió Cabo Cañaveral. Exacto. Exactamente desde donde pero donde no lanza. Solo eso, sino que la descripción del cohete es muy similar a los cohetes. Sí, y la duración del viaje era más o menos la misma. Y en peso, en masa, o sea, es una cosa loca. Él también predijo de alguna manera los submarinos, 20.000 leguas de viaje submarino, lo que tú estabas comentando. Sí, ya habían submarinos en ese momento, pero él describe a un submarino nuclear actual. Los helicópteros, con la novela Roura el Conquistador, publicada en 1886, él predice la invención de un dispositivo que permita el vuelo vertical, muy similar a lo que son los helicópteros modernos. De hecho, La Isla Misteriosa, creo que La Isla Misteriosa es la precuela de 20.000 leguas de viaje submarino. Esta es de 1874. Sí, pero es una precuela, creo que es la isla. Exacto. Es la isla del Capitán Nemo. Como les estaba diciendo, hay un tema de energía nuclear en todo este asunto. Sí, qué loco. Exactamente, y el uso de la generación de electricidad. Exacto. 1874, ¿qué tal? Los teléfonos móviles, se dice que él predice de alguna manera los teléfonos móviles en El Castillo de los Cárpatos, publicada en 1892, porque habla de la existencia de unos aparatos para comunicarse a larga distancia, unos aparatos inalámbricos, pues portátiles.
Mira, también está la energía solar, están aviones, en esta misma de Raúl el Conquistador, satélite, el internet, en la novela La Casa de Vapor, publicada en 1880. Sí, predijo una red mundial de información que permitiría la comunicación e intercambio entre las personas. Sí, señor. Bueno, también las armas de destrucción masiva, como misiles nucleares que podrían Yo no causar leí gran Robur el destrucción. Conquistador. Yo tampoco, pero hay que buscarlo, ¿sabes? Porque la cantidad de elementos que se han tomado, que uno dice predicciones, pero realmente siento que él nos escribió como una lista de to-dos Sí. que se han ido cumpliendo a nivel científico. Son impresionantes. Ahora, este fue Julio Verne, pero ¿qué ocurre con la llegada del siglo XX? A ver, Ever George Wells. H.G. Wells. Yo creo que ni en su casa le decían Herbert. No, le decían H. Qué tontos. Ese era el nombre artístico. Sí, ¿quién fue H.G. Wells? Este fue el tercer hijo de una familia de clase media baja que tenían una tienda en la que vendían artículos de deporte y vendían artículos de loza fina. Imagínate tú qué combinación tan particular. Artículos deportivos y loza. Eso es un peligro. ¿Tú te imaginas? Papi, quiero probar esta pelota. No, y es que yo me imagino cualquiera de nuestros hijos metido en esa tienda y el negocio se nos viene a pique. ¿Tú te acuerdas? Nosotros vivimos en El Latillo. Hay una tienda de antigüedades. La que es la Preciosa se llama. Preciosa. Que nuestro hijo grande, nuestro hijo mayor, siempre lo atrajo mucho a las tiendas de antigüedades. Sí, sí, Mateo siempre ha sido un alma vieja y tenía 5 años y no había nada que lo hiciera más feliz que entrar a una tienda de antigüedad. Y cada vez que ese loco entraba a la Preciosa, la cara del dueño era un poema, porque El era dueño- así, sáqueme este enano de aquí. Claro, el dueño empezaba a caminar detrás de un niño pequeño todo nervioso porque dijo, nada, me va a romper todo. Lo que él no sabía es que Mateo era una particularidad, es todavía una particularidad. Y él- Era probablemente más delicado que el mismo dueño. Claro, él entraba con mucho cuidado a ver las antigüedades. No es lo mismo Marcelo, no es lo mismo Lucía. Pero bueno, vamos a volver a Wells. Ni cerca. Mira, cuando solo tenía 8 años se rompió una pierna y mientras estaba aburrido en la cama, se hizo un ávido lector. Eso le pasa a muchas personas, a mi abuelo le pasó. Él pasó un tiempo también en cama por un problema en las piernas. Y ahí leyó todo. Se lo que había. lo leyó todo. En aquel entonces no había televisión, Claro. ni siquiera la radio. En este entonces estaba en pañales. Y bueno, ese año, mientras que en paralelo se leyó la biblioteca completa del papá, ingresa en la Academia Comercial de Thomas Morley, que era una escuela privada fundada en 1849, donde, según las propias palabras de Wells, la enseñanza fue errática. Eso, Eso es algo que nos hubiese dicho Mateo, por cierto. no, eso describe toda mi carrera académica. Una enseñanza errática. Errática, como ella sola. El plan de estudio se centraba principalmente en la caligrafía y en hacer operaciones matemáticas. Dios, qué aburrición. Horrible. Wells continuó en la Academia de Morley hasta 1880, pero luego de un accidente que sufrió su papá. Oye, esta gente se tenía que cuidar, ¿no? Claro, bueno, pero es que eran años duros. Estaba toda la revolución industrial, ahí tenía que trabajar hasta el perro. Sí, tuvieron que salir todos a trabajar. Exactamente. Y él se va a trabajar para poder ayudar económicamente a su familia. Y toda la experiencia que tiene en el área textil, él la refleja más tarde en algunos de sus libros. Pero bueno, en paralelo a esto, a que estaban pelando, como decimos en criollo, los papás tampoco se la llevaban bien. Oye, vale, pero La mamá que- era protestante y el papá igual- era libre. Igualito Ah, a sí. Julio Verne. Ah, Te sí. estoy diciendo, Julio Verne. Claro, Julio Verne era un tipo que tenía una vida bastante acomodada. Sí. Que a lo sumo el papá le dijo, no quiero que estudies eso. Y Sí, Julio dijo, ay, no me importa. Y de hecho, lo que tú leíste acerca de que él trata de independizarse y tiene problemas con el papá, yo estoy leyendo la cosa de no era exactamente así. Él siempre tuvo una vida bastante acomodada. Claro, bueno, pero hay que darle un poco de sazón a la vida de la gente para que no suene perfecta y no te dé envidia. Exactamente. Pero el hecho es que esto se refleja en las obras de ambos, porque mientras Julio Verne tiene una literatura de ciencia ficción fantástica y muy rica en lo científico que sirvió como de vaticinio a todo lo que tenemos hoy en día. De hecho, hay una crítica que se le hace a Asimov en Ajá. particular, que es que sus personajes humanos no son el centro de sus obras y de hecho son muy planos emocionalmente. Los personajes, aparte, o sea, si tú descuentas a Nemo,
que tenía el tema de su familia que murió en un barco de esclavos que fue hundido. Y tienes a Parpardú, que era muy simpático. Los personajes son bastante planos. Claro, no así en el caso de Wells. Wells muestra una ciencia ficción más... O sea, él se va hacia un lado como más crudo, más social. Duro, más social, más oscuro. Hay crítica social. Mucho más oscuro. Y es porque pues no le tocó fácil, pues su mamá era protestante, su papá era libre pensador. La mamá encontró trabajo como empleada doméstica en una casa de campo en Sussex. Tú sabes que yo estuve leyendo al respecto. Y en esta época, esto es ya victoriano, creo que estamos llegando a la era victoriana, el 65%, una cosa así, o 70% de las mujeres de Inglaterra trabajaban en casas de gente acomodada. Ah, bueno, esto fue más o menos lo que le pasó a la mamá de Hebert, de H.G. Wells. A medida que la mamá le empezaba a ir bien en este tipo de trabajo, pues en paralelo al papá no le iba tan bien y a el mismo Hebert tampoco. El hecho es que él descubre la biblioteca de este sitio donde trabajaba la mamá y que le sirvió a él también para terminar de enriquecer toda su cultura y su curiosidad en torno a estos temas. Aquí él lee La República de Platón, lee Utopía, del que les habíamos hablado antes, lee todas las obras de Daniel Defoe. En fin, este señor pues se enriquece culturalmente y esto aunado a los problemas económicos o personales que venía viviendo, pues es el caldo de cultivo para que se sentara a escribir. Sí, después se gana una beca, empieza a tener una educación un poco más formal y posteriormente comienza a escribir. Lo que pasa es, fíjate, una cosa de Wells es que Wells está muy inclinado hacia los temas sociales. Sí. Casi todas sus obras están salpicadas de eso. De hecho, por ejemplo, muchas personas consideran que los marcianos de la Guerra de los Mundos representan al Imperio Británico. Claro. Que ellos llegan de la misma manera que llegaba el Imperio Británico a arrasar con todo. El Imperio Británico a África y a la India llegó más o menos así. Sí, bueno. Realmente fue más o menos así. Recuérdate que los británicos son piratas. Sí. Aunque se vendan muy elegantes y tomen mucho té. Ellos son piratas, sí, señor. Pero bueno, el hecho es que a pesar de que la beca que él se gana es para estudiar biología, realmente este lado social de él estaba como demasiado efervescente. Obviamente odiaba todo lo que era el capitalismo. El statement, como le dicen. Exactamente. Y empieza con estos libros que nosotros conocemos ya, ¿cuáles son? La máquina del tiempo, La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos. Estas podrían ser como las más emblemáticas. En estos 4 que estás diciendo tienes Viajes en el tiempo, tienes experimentos científicos también. Con el ADN, imagínate tú. Tienes al hombre invisible, que son el clásico experimento fallido. Exacto, y además que te da como esa omnipresencia. Sí, es bien interesante porque era él al sentirse que podía hacer lo que le diera la gana, él empieza a convertirse. A mí me gusta mucho la versión de Kevin Bacon. ¿De la película del hombre invisible? Sí, no, la última que vimos es un desastre. Pero hay gente que dice... esa película hay un montón de gente que, como decimos acá, le pican el quesillo. A mí me parece un desastre. La del hombre invisible, que es con esta chica que actúa en Mad Men. Lo de las criadas, los cuentos de la criada. Sí, lo que pasa es que ella siempre tiene cara de que algo se le dañó en la cocina. ¿Tú te acuerdas cómo le decimos a ella? Sushi malo en la cola del Saime. Sushi malo en la cola del Saime, exactamente. Miren, para los que no sepan, el Saime es la oficina del registro de Venezuela donde te sacan la cédula, el pasaporte, y es una pesadilla. Sí, hacer cualquier trámite en el Saime, son colas de horas, todo es muy pesado. Para los que vivan, por ejemplo, en Estados Unidos, es como la licencia. Lo de la licencia. Exactamente. El DMI, DBI. Podemos hacer ese paralelismo, exacto. O en cualquier otro país, cualquier oficina burocrática gubernamental de esas de horas de cola. Bueno, la cara que ella siempre tiene es que se comió un sushi malo. Mientras estaba en la cola de ese sitio.
Elizabeth Olsen. No, Eli- no es Olsen. Elizabeth... Sí, Elizabeth Olsen. No, Olsen es la de... Superman. De Love and Death. No, ¿Qué Superman? ¿De qué estás hablando? No, es que lo confundí con Jaime Olsen. ¿Qué vieja es? Jaime Olsen es el periodista joven que es amigo de Clark Kent. Jimmy Olsen. Jaime Dios Olsen. mío, esto vamos a tener que cortarlo. Ok. No, chica, ¿no? Vamos al grano. ¿De quién estamos hablando? De De Wells. H.G. Wells. Ahora, la importancia de Wells viene dentro de todo este mundo de la ciencia ficción es precisamente porque él incorpora el elemento social, el elemento de crítica social, ese elemento más oscuro, ¿no? Sí, o sea, sin H.G. Wells, Ajá. tú, por ejemplo, no podrías tener a Frank Herbert y Dune. Exacto. Y sin Frank Herbert y Dune, tú no podrías tener Games of Thrones. Ajá. Así es Claro, importante. porque es ese aspecto de la lucha por el poder que es tan real y que se vive normalmente todos los días aquí en este planeta, pero le agregas le agregas otros matices y otras especias y lo conviertes en algo espacial, como en el caso de Dune, o lo metes dragones, como en el caso de Game of Thrones. de R.R. Martin. Claro. Pero el elemento central, que es la lucha del poder, está... Y son obras tan universales y tan atemporales y tan perfectas, que por ejemplo La Guerra de los Mundos, que fue escrita en 1898, a mí esto me impacta muchísimo, es la historia favorita de nuestro hijo pequeño de 6 años. Exactamente. O sea, Marcelo tiene 6 años y cuando tú le preguntas cuál es su cuento favorito o su película favorita, es La Guerra de los Mundos. Y le gusta incluso las versiones bien antiguas que ha visto, le encantan los trípodes, A los mí- dibuja, los trípodes vintage. Yo podría decir que entre las peores películas que ha hecho Steven Spielberg, y él es mi director favorito, está La Guerra de los Mundos. Pero Pero yo creo que hay un error de casting. completo. Ahí nadie tiene química. O sea, llega un momento en que no te importa si se los comen, si se mueren, si explotan. No le creo a Tom Cruise el papel de papá. No. A él no le va el papel de papá. No, es que de hecho es un papá terrible en la vida real. Pero bueno, Esta Dakota Fanning es insufrible. tú quieres que los marcianos se la lleven. Y al otro, al hermano mayor. Al adolescente emo. Dios. Sí, son Y todos no, y insufribles. cuando se consiguen al loco el que está casado con Susan Sarandon, a Tim Robbins, Esa película es un desastre. esa película es un desastre, de Pero pe es a pa. entretenida. Pero Bueno, pudo haber sido mejor. Lo que pasa es que esa película ya yo la estudié. O sea, nuestro hijo chiquito ha visto tantas veces esa película que yo estudié. Federico tiene un esa doctorado en la película. Guerra de los Mundos de Steven Spielberg. Pero bueno, el hecho es que la historia es impecable, porque fíjate que con el pasar de los años la vuelven a hacer y la historia sigue teniendo gancho y sigue inspirando a otros autores. Bueno, y ese final, al final lo que acaba con los extraterrestres no es un arma mágica, no es un héroe, son los bichos, los parásitos, Las bacterias. las bacterias. Sí, es bastante adelantado para hacer algo que se escribió en 1898. Ahora, lo que más impacta de la Guerra de los Mundos es lo que hizo Orson Welles Exactamente. años después en la radio, y es aquel episodio radial que incluso lo enseñan en las escuelas de periodismo como parte de la importancia y del poder que tienen los medios, que es que él empezó a hacer una transmisión radial anunciando que lo que iba a narrar era un fragmento de la Guerra de los Mundos de Wells. El que se perdió esa introducción y sintonizó la radio tarde y lo que escuchó fue la narración. Y yo te conté Ajá. que dio la casualidad. O sea, en la otra, él estaba en una radio que estaba haciéndole competencia a la radio más importante, a la emisora más importante del momento. Exacto. Eso no es como hoy en día que hay millones de emisoras. En aquel momento creo que habían 2 o 3. Y justamente el programa más importante, que el que tenía más audiencia, hizo una pausa para poner música. Claro, y la gente no le gustaba oír música. Y la gente brincó de emisora y agarró a Orson Welles por la mitad, Narrando la invasión de Marte. narrando la invasión de Marte. Y la descripción y la narración fue tan maravillosa y tan impecable que la gente realmente creyó que estaba ocurriendo una invasión, y esto pues trajo un desastre, hasta suicidios hubo. Sí, qué cosa tan increíble. Orson Welles no solo tuvo un gran acierto con El Ciudadano Kane, que es considerado por muchos como la mejor película jamás hecha, Ajá. sino aparte tuvo este episodio de la radio, que es uno de los episodios más interesantes. O sea, Orson Welles no es un accidente. Lo que pasa es que cuando tú ves el Y final... además fue esposo de Rita Hayworth. Sí, bueno.
cuando tú ves el final de la carrera y vida de Orson Welles, él se fue apagando de una manera horrible. Sí, O sea, sí. al final hacía unos comerciales súper cutres, Sí, qué triste, ¿no? Después de haber sido alguien tan importante tan en la importantes. historia. ¿Cuál fue esa película que vimos que era sobre Orson Welles? Ah, Vimos una película, era muy buena. con... ¿Cómo se llama este actor maravilloso? Gary Oldman. Era con Gary Oldman. Sí, que Wells lo contrata a él como guionista. Exactamente. Sí, esa película es buenísima, se me olvidó el nombre, Buenísima. que es en blanco y negro. Bueno, volviendo de nuevo, ¿qué pasaba en Estados Unidos en paralelo a todo esto que estaba ocurriendo en Europa con este boom de la ciencia ficción? En Estados Unidos también estaba ocurriendo lo suyo, ¿no? Sí, mientras tú tenías que en Europa estos escritores de ciencia ficción se dedicaban a sacar novelas, en Estados Unidos lo que se puso muy de moda eran las revistas. Exactamente. Y las revistas se convirtieron en el vehículo ideal para la ciencia ficción que se manejaba en cuentos cortos, en historias cortas. Claro. Porque vamos a estar claros, o sea, dedicarle 500 páginas a un relato de ciencia ficción es duro. Sí, te tiene que gustar demasiado, pero aquí es que se ponen de moda esta Pulp Fiction, estas novelas. Sí. De hecho, de aquí es de donde nace, como les decíamos al principio, el nombre de ciencia ficción, precisamente de estas revistas de historias cortas. Y en Estados Unidos destacan autores como Mark Twain, con la novela, por ejemplo, un Yankee en la corte del rey Arturo. Claro, ese es una excepción ¿verdad? dentro de la obra de Mark Twain, porque esto trata precisamente, yo no me Una acuerdo novela caballeresca, si él pero... se da un golpe en la cabeza y aparece en la torre, en la corte Claro, del aquí rey no hay Arturo. una máquina del tiempo, sino que hay como una transmigración del alma, ¿no? Exactamente. Una transposición de épocas y cuerpos, pero igual es un planteamiento que no se había hecho No, hasta y ese hay un momento. elemento interesante porque el protagonista de esa obra comienza a traer sus ideas yanquis Exacto. de finales del siglo XIX a la corte del rey Arturo, y eso le da una ventaja a las personas que trabajan con él, porque creo que les enseña la pólvora, les enseña una cantidad de cosas. Hace Sí, muchísimo, yo eso explosivo. lo leí hace millones de años, pero no me acuerdo bien, pero va por ahí el asunto. Esta novela fue escrita en 1889, así como está esta, pues hay otras historias también. Yo creo que en otro episodio deberíamos hablar un poco más a fondo de lo que es la exploración de la ciencia ficción en Estados Unidos, Sí, porque aquí yo saltaría al cine de Sí, una vez. eso es esencial. ¿Y en Latinoamérica? ¿Qué pasaba en Latinoamérica mientras ocurría todo esto? ¿Alguien estaba Tú eres la escribiendo experta ciencia ficción? en literatura No, chico, latinoamericana. estoy siendo experta yo. Más que yo, sí. Bueno, entre tú y yo sí, pero más nadie. Ahora, en Latinoamérica se estaba escribiendo ciencia ficción también. Curiosamente, el primer autor reconocido como escritor de ciencia ficción es un cubano, es Enrique Gaspari Rimbaud, quien escribió la novela El Anacronópete, siempre me cuesta decir ese nombre, El Anacronópete, en 1887. Ahora, ¿de qué va esta historia? Trata de un grupo de personas que viajan en el tiempo a través de un dispositivo mecánico llamado el anacronópete. Y bueno, básicamente trata precisamente de lo que es viaje en el tiempo, la física, la tecnología. Pero como nadie es profeta en su tierra, esta obra fue publicada originalmente en España y se considera uno de los primeros ejemplos de ciencia ficción en la literatura en español. La novela no tuvo gran impacto en su momento, pero sí es reconocida hoy en día como una novela de culto, como una novela pionera en la ciencia ficción latinoamericana y obviamente influido en los autores del género en la región. ¿Quiénes podemos destacar? Aunque Borges no se consideraba a sí mismo como un autor de ciencia ficción, yo lo metería en esta lista como uno de esos autores importantes. Tenemos a Adolfo Bioy Cáceres, que era un argentino. Casares, sí. Casares. Carlos Gardini, también argentino. Los argentinos siempre han estado como liderando la batuta en la literatura latinoamericana, por supuesto. Y el antepasado mío, que no hablamos de él. Federico tiene un antepasado. Esto es una cosa demasiado loca. Él puso a investigar su árbol genealógico con ayuda de mi hijo mayor.
de nuestro hijo mayor. De hecho, nuestro hijo mayor se puso a investigar el árbol genealógico. Exacto. Y dio con varias curiosidades de la familia de Capo. Capo en su familia, en sus antepasados, tiene varios santos. Sí, hay un monje que era considerado el gran maestro del órgano. ¿Verdad? Pero está que Hay un comunista también. por supuesto, no, que es un héroe de República Dominicana. ¿Qué es comunista? No, él era nazi. Ah, no, pero había un Y comunista también. él defendía, creo que era Leonidas Trujillo, pero el hecho es que él es considerado como un héroe de la guerra de allá. Qué loco. Se llama Escapochi, tiene por ahí, vamos a publicar un poco. El árbol genealógico tuyo es muy chistoso porque Pero hay de todo. entre lo todos más curioso, esos, ajá. sí, hay uno que escribió una novela por los años 1800 que trataba precisamente de la Tierra a la Luna, era algo así similar, pero en italiano. La hizo antes Julio Verne. Sí, probablemente viajó en un plato de pasta. El hecho, es que Impulsado por aceite de oliva El hecho extra que- virgen y queso exacto. parmesano. el hecho es que no pegó como Julio Verne, pero hay un Capocci en la historia que escribió ciencia ficción, eso es interesante. Pero bueno, Borges tiene varias historias que pueden ser consideradas, aunque a él le gustaba que lo llamaran como fantástico, yo me atrevería a decir que tienen ciencia ficción. O sea, en sus relatos obviamente exploró temas como la filosofía, la metafísica, la identidad, la naturaleza de la realidad. Estos temas se suelen tocar en la ciencia ficción. Claro, él era un gran admirador de H.G. Wells y Arthur Conan Doyle. Exacto. Él no fue como tal un escritor de ciencia ficción convencional, pero su obra sin duda ha sido muy influyente en el género y pues sigue siendo una fuente de inspiración para muchos autores hasta incluso hoy en día. Luis Borges tiene unos detractores que lo odian, a mí particularmente me parece un genio. Pero bueno, ahora, en la década de 1940, la ciencia ficción comienza a explorar temas políticos y sociales de manera mucho más directa y fuerte que lo que ya venía haciendo Wells. Y se lanza lo que son las distopías. Sí, aquí tenemos a los dos grandes contrincantes. La visión del futuro de toda la ciencia ficción está basado o en Aldous Huxley o en George Orwell. Yo digo que hoy en día estamos viviendo en una mezcla de ambos. Sí. Pero cada vez que tú ves una película de ciencia ficción en la cual te enseñan el futuro, un Ese futuro distópico, distópico terrible. o te vas por el camino de Huxley o te vas por el camino de Orwell. Exactamente. Ahora, ¿qué son las distopías? Bueno, es ese subgénero de la ciencia ficción que imagina esas sociedades futuras donde la vida es opresiva, miserable y a menudo peligrosa. ¿Les suena conocido? Claro, pero fíjate, aquellas películas en donde ves tú un futuro que todo se ve perfecto, pero hay algo oscuro detrás de todo, eso es Huxley. El futuro que se ve todo steampunk y horroroso y sucio, ese es Orwell. Exactamente. Ahora, hay unas anécdotas bien particulares en torno a ellos dos y la Ellos relación no se- que tenían. De hecho, ellos se merecen un capítulo, Ellos solos, las distopías y cómo parten de ellos dos. Te compro esa idea, entonces vamos simplemente a hacer como un paneo general de quiénes eran ellos, para quienes no conocen la obra de Huxley y de Orwell, y luego hacemos un episodio bastante extenso donde podamos ahondar en ellos, porque realmente, aparte que había una lucha de egos entre estos dos grandes escritores, uno fue maestro del otro. Ellos dos estaban peleando por cuál de los dos tenía la razón. Exacto, ¿quién de los dos tenía el futuro más acertado, el futuro distópico más acertado? Sí, porque ellos, de hecho, sus obras, si bien buscaban entretener en base a la ciencia ficción, realmente ellos estaban haciendo un ejercicio de cómo se podían imaginar el futuro. Exacto. Ahora, Huxley, que es inglés igual que Orwell, es recordado por la obra Un Mundo Feliz, creo que no la nombramos, que esta es una obra de 1932. Aquí tú tocas temas como las drogas que te hacen feliz, tienes... Una sociedad adormecida, ¿no? Sí, que están todos supuestamente felices, Esa como sociedad futurista, atontados. como el video de Black Hole Sun. Sí, como el video de Black Hole Sun, en la cual había algo sumamente oscuro detrás. ¿Qué es lo que Exactamente. sucede? El mundo feliz trata de que encuentran a un salvaje
que no había sido insertado dentro de esta sociedad, y nos presentan esta sociedad distópica a través de los ojos del salvaje. Claro. Y esta novela realmente viene siendo como una crítica a esa sociedad tecnológica y a la falta de consideración por esos valores humanos, como contrario a lo que se había visto en novelas de Wells como La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, donde la tecnología y la ciencia son vistas como herramientas para el progreso. Aquí te muestra como ese lado oscuro de la tecnología. Podríamos hablar mucho de eso, de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Y de cara a todo este boom con la inteligencia artificial que tiene la mitad del mundo fascinado y a la otra mitad aterrorizado. Sí, la idea de Huxley siempre es esta sociedad perfecta en la cual hay algo mal detrás, como les estoy diciendo. George Orwell le tenía pánico y terror al fascismo, ¿ok? Y a todo lo que era el autoritarismo, realmente, hablando claramente. Y su visión con respecto al futuro era una sociedad completamente controlada. De hecho, tú tienes en Fahrenheit 451 como los bomberos se encargan de quemar libros. Es terrible. Porque la gente, o sea, el conocimiento era peligroso. Esa es la otra que yo pondría en esta gran triada de distopía y de... Sí. Sí, Orwell, ¿ustedes se recuerdan V de Vendetta? Eso es Orwell. V de Vendetta es Orwell. El Esta gran novela, hermano. 1984, que es la gran obra de Orwell, aunque Rebelión en la Granja está ahí también. Es impresionante Rebelión en la Granja. Claro, Rebelión en la Granja es más un ejercicio de traspolar lo que son es un experimento social. Los estratos sociales y cómo funciona la política, pero visto con animales. Es como explicarle la política a los niños en fábula. Totalmente. Pero es terrible. Bueno, así como en algunas escuelas mandaban, no sé, ética para Amador, de Sabater para entender los principios de la ética, yo creo que hay que mandarles Rebelión en la Granja a los niños pequeños para que entiendan de política desde chiquito. Sí, para que sepan lo que puede venir, lo que puede pasar con los cochinitos. Que aprendan a reconocer a los sociópatas que los gobiernan. Claro, desde pequeño, eso es importante. Si tienen hijos, háganlo. Ahora bien, el problema es que se les van a poner rebeldes, ¿no? Eso nosotros lo estamos viviendo. Pero bueno, hay que cuestionar en la vida. En estos días poníamos un post en redes respecto a algo del Titanic, ¿no? Respecto al episodio anterior. Y una persona dejó un comentario que decía, no lo creo. Eso era todo, una cosa así. Yo no lo creo. Y yo le estuve a punto de comentarle, después me ocupé en otra cosa. Sí, después me ocupé en otra cosa y le dije, maravilloso que no lo creas, de hecho de eso se trata la vida, de dudar, de cuestionarse. Pero esta persona muy firmemente escribió ahí en sus comentarios, yo no lo creo. Y bueno, está bien, que dude. Ahora bien, Rebelión en la Granja es de 1945, mientras que 1984 es del año 49. Ahora, algunas diferencias entre estos dos autores, bueno, yo creo que eso lo podemos ahondar en un episodio dedicado exclusivamente a ellos. Igual que una carta, eso es un chisme muy importante, Capo. Hay una carta que le escribió Huxley a Orwell. Huxley era el maestro. Exacto. Y Orwell el alumno. Huxley fue profesor de francés de Orwell cuando estaban en secundaria. Al parecer, ambos tenían muchísimas cosas en común, pero con el tiempo, pues fueron como cada uno agarrando su estilo. Orwell recibe en una oportunidad una carta de Huxley con la crítica a su libro de 1984. Orwell nunca le quiso responder la carta porque de verdad la carta es una cretinada, chico. O sea, lo que le dice Huxley en la carta es súper prepotente a Orwell. Y Orwell prefirió bajar eso así. Ahora, ¿ustedes quieren saber qué dice esta carta? Vamos a contárselos, yo creo que en un episodio dedicado a estos dos genios. Sí, o puede ser unos posts, podemos postear la carta. Claro, vamos a ponerlo en redes sociales, les vamos a contar sobre esta pelea de egos que hubo entre estos dos escritores distópicos. Bueno, llegamos al final de este maravilloso capítulo. Que costó sacar adelante porque tuvimos todos los inconvenientes tecnológicos posibles. Sí, bueno, de hecho, seguimos sin luz. Seguimos sin luz, empezamos a grabarlo sin luz, seguimos sin luz. Vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect. Nuevamente, si estuviéramos en WeConnect, tendríamos luz. Exacto, hubiésemos pasado menos trabajo, tenemos que ir a grabar allá.
Próximamente van a inaugurar su sala de podcast en Caracas, en el Centro Lido, y vamos a estar ahí probablemente haciendo un live para que puedan conocer el espacio a través de nuestras redes. Síganlos en @weconnect_be y weconnect_do, porque también están en Santo Domingo. Y su página web es www.weconnectcowork.com. Métanse para que vean qué espacios de trabajo tan maravillosos tiene esta gente. Bueno, muchas gracias a nuestra Dianita, muy importante. Sí, Dianita. Dianita nos pasó un guión, una idea de guión, y al final terminamos haciendo lo que nos dio la gana. Sí, porque somos rebeldes, porque dudamos, cuestionamos. Porque leímos Rebelión en la Granja cuando éramos pequeños. Qué desastre, vale. Y en nuestro Twitter, nuestro querido Davis, que también me pasó unas ideas y que tampoco le hice caso. Perdóname, Davis. Querido Davis, gracias por todo el apoyo que nos brindas en Twitter. ¿Cuáles son nuestras redes? @cosas muy importantes en Instagram. @podcastmi en Twitter. También estamos en YouTube, Facebook, en TikTok y nuestra web, donde pueden no solo leer estos contenidos, sino escuchar todos los episodios, www.cosasmuyimportantes.com. Y bueno, para despedirnos vamos a agradecer a nuestros mecenas. Sí, 24 señor. mecenas activos en este momento que tenemos en nuestro Patreon. ¿Qué es Patreon? La plataforma donde ustedes pueden suscribirse y apoyarnos mensualmente desde $3 mensuales. Es como una propina, un café, si les gustan estos contenidos. ¿Qué obtienen? Acceso a nuestro chat muy importante, donde estamos hablando de todas estas cosas y cosas menos importantes de hecho, también. esto sí es esencial, ¿saben? La diferencia de mantener el contacto directo con ellos. Ajá. Y todo lo que aprendemos de ellos, porque son igual de ñoños que nosotros. Sí, tenemos un chat Son lleno unos- de ñoños. Ya lo saben, todos Vamos a ustedes son nombrar. unos ñoños. Los queremos, ñoños, son nuestros ñoños. A ver, Dairon Steven, Gabo, Dres Higgins, Tiffany, Adriana Noriega, Daniel Alvarado, Adriana Miranda, Bicho, Norma, Yarima, Yamile, Andrea, Juan Carlos Chipolinero, Margarita, Belinda, Aaron Ortiz, Cano Pander, Sofía, Rafa, Matías, Rosángel y Félix, Aurora y Astrid. Gracias, chicos, por su apoyo todos los meses en este Patreon muy importante. Si ustedes se quieren suscribir. Mira, tenemos otro, Omari Duno, acabo de actualizar. Omari, bienvenida. Omari Duno se suma a nuestro Patreon. Ya le vamos a pedir sus datos para incorporarla al WhatsApp muy importante. Es decir, que son 25 mecenas los que tenemos activos en este momento. ¿Qué les iba a decir? Si ustedes no se pueden suscribir a patreon.com/cosas muy importantes, Pueden compartir, darle like, valorar, hablar de nosotros. exactamente. En la plataforma donde nos escuchen, déjenos ahí unas 5 estrellitas, un comentario, compártanselo a las personas que ustedes creen que les pueda gustar, el que le vende la fruta. Exactamente. Tú sabes que me he encontrado muchas personas que no tienen ni idea de lo que es un podcast. Vayan por ahí predicando qué es un podcast para que la gente que no sabe, pues aprenda. Porque no solo para que escuchen cosas muy importantes, hay unos podcasts maravillosos. Nosotros tuvimos el privilegio de estrenar recientemente uno que estamos produciendo. Échale Pichón se llama. Saludos a Verónica Aguilera. Verónica se lanzó su segunda temporada de Échale Pichón de la mano de nosotros a través de la ventana de Culturizando con la música de Capo. Por favor, pasen por ahí y escuchen cómo quedó la música espectacular que compuso Capo para ese podcast y masterizada maravillosamente por nuestro querido Ed Vera, de nuestra agencia que es creativetwist.agency. Nos consiguen así en las redes sociales. Twist. Ajá, en armonía, a ver. Nos consiguen en las redes sociales como @creative.agency y nosotros producimos podcast y hacemos otras cositas ahí también. Así que bueno, esto fue el episodio 106 de Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.